Hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una invitadaza de lujo. Nos acompaña Itzel Torres. Itzel Torres es directora general de Merco México. Itzel es licenciada en Mercadotecnia por la Escuela Bancaria y Comercial. Ha tenido presencia en distintos foros, en El Economista, ha sido entrevistada en muchísimos foros. El día de hoy vamos a platicar acerca de la reputación corporativa de las empresas. Y bueno, hablamos de temas inherentes a finanzas, a empresas, a este monitor empresarial, cuál es la metodología que utiliza. Quédense, creo que va a valer muchísimo la pena y bueno, vamos a aprender bastante. El día de hoy es un poquito más largo el episodio, así que prepárense para algo muy interesante. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy nos acompaña Itzel Torres. Itzel Torres es la directora general de Merco México y bueno, vamos a platicar un poquito el día de hoy de reputación corporativa. Itzel, muchas gracias por el tiempo. Pues estábamos platicando un poquito fuera de la grabación acerca de varios temas de reputación corporativa, pero bueno, la pregunta obligada que ya te hicieron varias veces, platícanos un poquito de la historia de Merco. Merco entiendo que es una empresa que nace en España, pero en México tiene ya 12 años, ¿no? Platícame un poquito la historia en estos últimos 12 años. Claro que sí. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder platicar un poquito sobre Merco y sobre un tema tan importante hoy en día como la reputación corporativa con ustedes. Entonces, pues muy feliz de estar aquí. Vamos a hablar de Merco. Sí, efectivamente llevamos 24 años. Es una empresa española, pero a partir de casi el año 2 se expandió hacia toda América Latina. Tenemos actualmente presencia en 15 países, con 5 más en próxima apertura. Y básicamente lo que nos determinó a llevarnos a Latinoamérica y sobre todo a México, pues es la combinación del habla hispana, ¿no? Por eso somos un monitor con el mayor reconocimiento en Iberoamérica. Y bueno, ahorita sí ya vamos a empezar a profundizar hacia otros países que no necesariamente comparten nuestro idioma. En México llevamos 12 años, justo en agosto cumplimos los 12. Muy felices de poder contribuir de alguna manera a medir este intangible, porque eso es lo que hace Merco. Aunque realmente, si les voy a decir, pues nos han posicionado como el ranking. Tú preguntas por Merco y la gente normalmente piensa luego en este listado o el ranking que nos ha hecho pues famosos o nos ha posicionado en la mente de las personas. Sin embargo, no somos un ranking, somos una herramienta de gestión para la reputación. Lo medimos a través de una metodología multi-stakeholder que hemos desarrollado. Es muy interesante porque Merco empezó como un proyecto académico que luego se hizo una empresa. Y en esta intención del proyecto académico, pues era definir cómo mido este intangible, ¿no? Cómo mido lo que no se ve a simple vista. Lo desarrollamos, o bueno, se desarrolló a través de dos teorías. Primero, medir mis diferentes grupos de interés, que pueden ser muchísimos, pero los principales para las empresas a rasgos de la construcción de un monitor, ¿no? El gobierno, los analistas financieros, la academia, los periodistas, la parte de la sociedad, el mundo digital, los datos duros, porque es una comprobación de lo que la empresa está haciendo. Entonces, todos estos aspectos se fusionan para poder identificar, ahora sí, los famosos rankings. ¿Cuáles son las 100 empresas con mejor reputación en el país, en este caso en México? ¿Cuáles son los 100 líderes con mejor reputación en el país? ¿Cuáles son las 100 empresas con mejor responsabilidad ESG, por sus siglas en inglés, basados en temas de medio ambiente, interno social y ética y gobernanza? Y nuestro más reciente bebé, que es Merco Talento, que mide todo lo que tiene que ver con atracción y fidelización de talento. Entonces, actualmente en México llevamos una operación con 4 monitores, aunque, pues déjame contarte, son 8 en total. Solo que México es una madurez intermedia, entonces apenas vamos ahí en el camino de seguir construyendo la historia de la reputación aquí en el país. Ok, buenísimo. Pues ya justo platicaste un poquito del proceso que es algo importante para nosotros, ¿no? Sí, justo, creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque en México tenemos un ecosistema empresarial muy grande, ¿no? Entonces sí es importante tener este tipo de herramientas que nos vayan midiendo no solo a empresarios, sino también a las propias personas, ¿no? Queremos saber en dónde compramos, quiénes son, qué hacen, qué van a hacer por todo este ecosistema financiero, ¿no? Entonces, nos gustaría saber un poquito, Itzel, que nos cuentes acerca de tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a esta posición? Retos que hayas enfrentado. Sabemos que estás expuesta a un ambiente corporativo, nacional y también internacional. Entonces, ¿cómo es tu experiencia para llegar hasta esta posición? Pues bueno, la verdad nunca me lo planteé así. Básicamente, de hecho, yo soy mercadóloga de profesión.
orgullosamente por la Escuela Bancaria y Comercial que compartimos ahí alma mater, pero en mi camino de la mercadotecnia siempre me había gustado la parte de las relaciones públicas. Entonces siempre había sido uno de mis fuertes, que de hecho yo podría decir que se me da por naturaleza. No, nunca fue como que estudiara las relaciones públicas como tal. Y en ese mismo camino de las relaciones públicas, en mi trayectoria me encuentro con la comunicación. Entonces, durante ya más de 15 años me he dedicado a profundizar en diferentes empresas en temas de relaciones públicas, posicionamiento, comunicación. Y hace 7 años ya, que justo llevo en Merco, pues me encontraron a través de LinkedIn. Tengan siempre al día su red social porque es muy importante. De hecho, creo que el 90% de mis trabajos han salido de ahí. Entonces, un reclutador me contactó por LinkedIn y me dijo, oye, te queremos hablar de un proyecto que se llama Merco, que es una empresa española, bla, bla, bla. Yo no tenía ni idea de quiénes eran. La verdad, no les voy a mentir. Y cuando me empiezan a hablar de este tema, de los intangibles, de la reputación corporativa, de que está en auge, porque sí que está en auge, es una tendencia que nació en Europa, pero que se ha potencializado paulatinamente en América Latina, me interesó mucho el proyecto. Y entonces ahí es cuando decido formar parte de Merco, pero bueno, la verdad, si me preguntan, nunca me imaginé que llevara ya 7 años, y sobre todo el nivel de alcance que se puede tener desde aquí. O sea, la verdad, yo si algo le tengo que agradecer a este proyecto, es que me ha permitido conocer hacia todas las aristas a las empresas, y no solamente una sola empresa, sino N cantidad de empresas, ¿no? La facilidad que nos da aquí es acercarte a esas diferentes empresas que estamos midiendo, conocer un poco sus entrañas, conocer buenas prácticas, conocer cómo trabajan los equipos, ver su rendimiento, su crecimiento, algunos su retroceso. La evolución, por ejemplo, me tocó vivir crisis como nos ha tocado vivir crisis como la pandemia, crisis sociales muy fuertes, que además son contextos que se van sumando. Entonces, toda esa expertise y ese aprendizaje que me ha permitido Merco ha sido impresionante. Hay muchos retos, sí, sobre todo, yo creo que me puedo enfocar en 2 grandes retos a través de mi carrera en Merco. La primera es que yo llegué siendo muy joven. Todavía soy joven, pero, Eres joven. pero todavía más joven. Y para el nivel de manejo con este tema reputacional, normalmente se lleva con áreas directivas o con el management. Entonces, imagínate llegar a las grandes empresas del país, a sus áreas de dirección, y yo teniendo en ese entonces, creo que eran como 28 años. Entonces, 28 años, yo decir que era la directora de Merco en México, era así como, ajá. Y luego, ¿y tú quién eres, no? Sí, O sea, sí. ¿y dónde, esta niña de dónde salió? ¿Dónde está tu historia? Porque aparte del área de comunicación, históricamente, pues es un medio en el que pues vas haciendo una trayectoria en las diferentes empresas, ¿no? O sea, el que ves un día en la industria de automotriz, el otro día está en la industria de autoservicios departamentales o en el farmacéutico, se cambia mucho y es un medio, entre comillas, chiquito. Entonces, yo creo que ese fue mi primer reto, ser muy joven, llegar y enfrentarte a otro tipo de generaciones que no están acostumbrados a escuchar a los jóvenes, que eso es una realidad. Sí, claro. Hoy ya se empieza a cambiar un poco las cosas, pero hace algunos años todavía estaba más difícil. Y mi segundo parámetro, pues bueno, ser mujer. Básicamente ha sido un esquema que romper. Afortunadamente, desde mi familia siempre me educaron a tener un espacio, a tener la misma voz, a tener las mismas oportunidades, pero luego en el mundo laboral no es así. Entonces, yo creo que eso ha sido también un gran reto, romper esos parámetros que a veces pues no es tan fácil siendo una mujer llegar a altos mandos donde aparte la mayoría de los porcentajes de los directivos son hombres. Entonces yo creo que esos han sido mis 2 grandes retos. Lo demás ha sido circunstancial porque lo aprendí en el camino. O sea, no es que yo nací sabiendo reputación, lo aprendí y me lo enseñaron. Pero mi perfil me ayudaba a poder conectar con las empresas y creo que eso fue el match perfecto. Entonces yo creo que recapitular, que aunque no sepas las cosas, las puedas conocer en el camino, pero que tengas las aptitudes, eso me ha ayudado mucho a mi carrera, ¿no? Ok, buenísimo. Y fíjate, ahora sí, platicamos antes de grabar un poquito de la metodología más aterrizada a las personas. Entonces, bueno, esta pregunta obligada, platícanos un poquito de
cómo el funcionamiento de la metodología y estos ejemplos que nos ponías, que la verdad es que me parecieron muy buenos, de cómo aterrizar a una persona como para que sea mucho más fácil de entender. Sí, la verdad es que siempre que me preguntan ¿a qué te dedicas? Y yo a la reputación corporativa, la gente dice como que, ¿qué? Sí, ¿qué es ¿Y eso qué es? Y entonces termino diciendo a la comunicación, porque es un concepto que aunque lo usamos todos los días y está reflejado en todo, no es fácil de entender. Entonces, básicamente, yo siempre pongo el ejemplo desde la persona, que es la reputación corporativa, digamos que es tu historia para bien o para mal que tienes. ¿Por qué digo para bien o para mal? Porque pues, a través del tiempo puedes hacer o tener comportamientos buenos o malos que han construido a que hoy en día ese sea tu perfil o tu reputación. Lo mismito para las empresas. Entonces, la reputación no es para las grandes empresas nada más, es para todos, para las grandes, medianas, pequeñas empresas, para las personas. Y este intangible se va construyendo de muchos aspectos, pero sobre todo, como les decía desde el inicio, de recoger diferentes percepciones de tus grupos de interés. Y esas percepciones a veces pueden coincidir con la realidad o no. Al final es una percepción. Entonces, lo que sí dicen es que la conjunción de diferentes percepciones a largo plazo se vuelve una realidad, ¿no? Es un confirmatorio de una realidad. Entonces, bueno, para ponerlo en plano, es como si yo quisiera entender qué opinan de mí, mi familia, mis amigos, mis compañeros del trabajo, mis clientes, mi pareja. Entonces sumo todas esas percepciones y cada uno podrá tener un punto de vista en el que será experto además, ¿no? Conocerá una parte sobre mí experta. Pero al final lo que quiero saber es si a los grandes rasgos todos esos grupos de interés coincide su opinión con lo que realmente yo soy como persona. Funciona así para las empresas. Recogemos diferentes percepciones, lo confirmamos contra la realidad que viven las empresas y así podemos medir exactamente cuál es su reputación. Eso es como a grandes rasgos, ¿no? Ya si nos vamos específicamente cómo llego a Merco, cómo parte de Merco, es rapidísimo, como voy a intentar hacer un resumen en esta parte. Todo parte de público informado. Ojo aquí, nosotros sí que tenemos listas y solamente hay 100 empresas, pero no significa que solo 100 empresas tengan buena reputación. Lo que pasa es que a rasgos de ranking y de codificar una lista, pues tendrás que hacer algún filtro, ¿no? Entonces, nuestro filtro es, nos acercamos a las grandes empresas del país, para saber quién es una gran empresa del país, nos enfocamos en su facturación, mínimo $40 millones al año, o que alguna vez haya tenido presencia dentro del ranking. Algo súper importante en Merco es entender que es orgánico, es voluntario y además somos el único monitor del mundo que se deja auditar, nos audita KPMG. Entonces, ese procedimiento inicia invitando voluntariamente a las empresas que cumplen con esas características. ¿Quieres darnos tu opinión con los directivos? ¿Por qué directivos? Porque cuando tú ya eres un directivo de una gran empresa, ya tienes una visión un poco más 360 grados sobre todos los aspectos de una empresa, independientemente de que tengas una especialización en alguna área. Entonces, por eso nos enfocamos en estos grandes directivos y les preguntamos, oye, a tu percepción, a tu opinión, dime por favor cuáles son las 10 empresas que tú crees que tienen mejor reputación en el país. Y ya, cada quien empieza a votar. Obviamente la regla de oro, no puedo votar por mi propia empresa, ¿no? Okay. Y ya, empiezan a votar, bla, 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 bla. Imagínense que más o menos normalmente unimos muestras de 1,200, 1,300, 1,400 directivos en nuestro último campo. O sea, 1,400 directivos, o sea, altos mandos, nos dijeron cuáles son esas 10 empresas que ellos creen que tienen buena reputación. Y tendremos que hacer este famoso filtro que pues a veces no nos gusta, pero hay que hacerlo porque es inviable medir tantas. Más o menos salen entre 500 y 600 mencionadas. Hacemos el filtro de mayor mención a menor y esas 100 van a ser las que van a quedar dentro del ranking. Entonces, cuando me preguntan cómo llego al ranking, cómo Merco configura, pues es por la percepción de los grandes mandos de las empresas del país. Y ahora sí, a partir de ahí empezamos a recoger percepciones de otros grupos, pero ya nadie puede sacar empresas, ya son esas 100. Analistas financieros, el mismo gobierno, los periodistas, los académicos, los social media managers, los sindicatos, asociaciones de consumidores y catedráticos, ¿no? Creo que ya lo había dicho. Entonces, ya que tenemos esas percepciones de expertos, también le preguntamos a la sociedad en general, ojo, no solo clientes, sociedad en general, ¿vale? Hay una confusión ahí de repente, porque si yo solamente le pregunto a mis clientes, sesgo la opinión. Entonces, necesito saber qué opina esa población de la que tú formas parte, porque tú eres una empresa y oficialmente adquieres responsabilidad con la sociedad de la que formas parte, independientemente sean tus clientes o no. Entonces, eso a lo mejor puede ser un atributo diferente cuando medimos reputación personal, reputación empresa, ¿no? Esa responsabilidad que se genera al ser una empresa con un impacto mayor.
Y ya que la opinión de la sociedad la tenemos, también recogemos el mundo digital. Ustedes saben que hoy vivimos en dos mundos, el online y el offline. Entonces es súper importante tenerlos alineados y ver qué está pasando en esas redes sociales. Las clásicas, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn. Hoy también ya empezamos a medir TikTok. Entonces vamos a escuchar todo ese comportamiento y lo vamos a cerrar esta medición con datos reales de la empresa. Ahí sí la empresa me va a decir cuánto factura, temas económicos financieros, cuál es su rendimiento, cuál es su EBITDA, todas estas variables que tienen que ver con la parte económica financiera, en temas de talento, rotación de personal, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuánto invierten en capacitación. Digo, son casi 200 indicadores, pero de todas las áreas de la empresa. Y ahí consolidamos el 100% de la metodología. Ahí tenemos ahora sí la opinión del vecino, del cliente, de tu familia, de tu pareja, y ahora sí tenemos estos famosos rankings, cada uno con su tema, pero es la misma metodología en general. Ok, buenísimo, buenísimo. Perfecto. Oye, basado en esto, ¿cuál es la empresa hasta cierto punto que haya destacado más en los rankings? Miren, en México tenemos un caso muy atípico. Me enorgullece porque además es una empresa mexicana, pero por ejemplo, llevamos 11 rankings publicados. De 11 rankings, 10 años, Grupo Bimbo ha sido el número 1. Eso es un comportamiento totalmente atípico en los 15 países en los que estamos presentes. Normalmente un año gana uno, otro año gana otro, 2 años vuelve a ganar el mismo. Sí es muy estable la reputación, sí, porque es a largo plazo, pero nunca nadie había visto lo que ha pasado en México, y de hecho siempre me preguntan en España, oye, es que, o sea, ¿de verdad qué hace Bimbo para que sea el número 1 durante 10 años seguidos? Y no solamente 10 años, en cada uno de los monitores. Porque eso sí, o sea, hay empresas que destacan, no sé, en su liderazgo, hay empresas que destacan en su responsabilidad social, hay empresas que destacan en su talento, pero sí que Bimbo es el número 1 de los 4 durante N cantidad de años. Entonces, en la última edición, por ejemplo, de Merco Empresas, que es nuestro ranking en general, Bimbo es el 1, 2 es Grupo Modelo, 3 es, si no me equivoco, BBVA, y por ahí también están Nestlé y Google, ¿no? Y dependiendo la temática van cambiando las posiciones, pero casi que el top 10 tiene una consistencia en todos los rankings. Cambian posiciones, pero normalmente hay una consistencia, esto que nos dice que son empresas bastante equilibradas en todos sus temas y en la gestión de todos sus intangibles, ¿no? Pero sí, Bimbo es un caso atípico que yo creo que deberíamos de profundizar en temas de estudio, y muchas empresas preguntan siempre qué hace Bimbo para poder mantenerse ahí, ¿no? Órale. Qué interesante. Y fíjate, justo estabas mencionando hace un momento el tema de este nuevo bebé, ¿no? Este nuevo ranking que tienen con el tema de talento. Y pues 2 preguntas que me voy a juntar porque tenemos 1,5 millones de preguntas y vamos a hacer las 3 más... millones pusimos ahí todos. 3 millones. Las más rápidas posibles. Al rato me preguntas sobre mi jardín de niños. Sí, claro, sí, ahí eso. viene tu cartilla, todo. Oye, no, en el tema justo de talento me parece súper interesante porque hoy, pues son 2 cosas, ¿no? Lo primero, ¿qué están haciendo hoy las empresas bajo tu percepción, ¿no? Ya Itzel Torres, en México para retener talento? Y cómo, por ejemplo, el cambio generacional, digo, nuestros papás trabajaban 40 años en una empresa y se jubilaban, hoy la retención, o más bien el promedio en los trabajos, no sé, menos de 5 años. Claro. Entonces, ¿cómo ves esos 2 puntos? Primero, la retención de talento y lo que buscan los jóvenes hoy en una empresa. Vale, vamos a empezar de lo general a lo particular. Básicamente, justo este bebé nuevo que es Merco Talento, lo que quiere entender es este paradigma que tienen las empresas. Okay. ¿Cómo fidelizo mi talento? Porque, de hecho, antes nuestro monitor se llamaba de retener y fidelizar talento. Digo, de retener y atraer talento. Hoy le hemos cambiado el nombre porque el comportamiento de las personas nos dice, no queremos retenerlos, queremos que ellos elijan estar con nosotros. Entonces, le transformamos el nombre a la fidelización y atracción de talento. Entonces, por un lado, ¿cómo fidelizo lo que ya tengo? Y por otro lado, ¿cómo me vuelvo pues mucho más atractivo para tener mejor talento? En cuanto a medición, son muchos aspectos los que se tienen que tomar en cuenta. No solamente es qué tanto el clima laboral está bien o qué tanto tus indicadores de talento están bien, sino también tienes que tomar en cuenta cómo te perciben al exterior. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a las empresas. Nos quedamos en nuestra burbuja interna. Y eso es en algo en lo que tenemos que trabajar. Está bien que adentro esté bien y creamos que está bien, pero ¿cómo compruebo que al exterior también está pasando o están percibiendo lo mismo? Y es mi responsabilidad, porque si no, ¿cómo atraigo talento?
¿Cómo me quedo con las mejores personas si ellos no conocen que tenemos un buen clima laboral, que somos atractivos para trabajar, que hay un desarrollo profesional, motivación interna y todos estos factores que nos van a ayudar, ¿no? Entonces, ya regresando ahora sí a lo particular, creo que el primer punto que nos hemos dado cuenta es el trabajo que tienen que hacer las empresas por salir de su burbuja, por empezar a entender cómo son percibidas, por hacer un benchmark con cómo está ofreciendo la competencia. Y no solamente la competencia, para mí no solamente es competencia el que se dedica a lo mismo que yo. También hay otras empresas que se pueden robar a mi talento independientemente sean de otro sector, ¿no? Hoy hay una versatilidad muy grande que antes no existía. Hoy estoy en farma y de repente me puedo ir a automotriz, ¿no? Porque ya la oportunidad de aprendizaje nos da que aunque no seas especialista en el tema, puedas irlo desarrollando, pero que sí tengas las skills para poder formar parte de ese puesto, ¿no? Entonces, regresando a este tema, creo que lo que más destaca, por un lado, en los colaboradores que ya trabajan en una empresa, vamos a dividirlo en dos, los que ya están actualmente trabajando y los que vienen a futuro. Los que ya trabajan en una empresa, hay atributos que están muy marcados en México. Voy a hablar por México porque sí hay comparativas o hay diferencias con América Latina, pero en México hay dos atributos que salen mal calificados en todas las empresas. Digo no mal calificados, pero más bajo, ¿no? Y creo que tiene un raciocinio muy grande. La primera es la motivación y el reconocimiento, que es uno de los que le llamamos o lo encasillamos en tema de calidad laboral, y el desarrollo profesional. Y es muy cierto, fíjense, si ustedes normalmente se dan cuenta en su crecimiento laboral, la mayoría de las veces que han tomado decisiones de cambiar de trabajo es porque les pagan mejor y tienen una mejor oportunidad o puesto, o porque de plano no estaban satisfechos con su empresa, ¿no? Entonces, pero la mayoría de las empresas es por eso, saltas de empresa porque te ofrecen un mejor sueldo y porque probablemente un desarrollo profesional más grande, ¿no? Entonces, esas dos variables nos siguen costando mucho trabajo. ¿Por qué yo, empresa, no puedo fidelizar a mi talento en la misma empresa dándoles esas oportunidades de desarrollo y además esa motivación que necesitamos, ¿no? Luego también hay otros aspectos que ya son muy básicos, que por psicología humana salen, como el tema del salario, como tema de las prestaciones y demás. Pero luego también hay otro aspecto que creo que muchas personas no consideran y es lo que nos lleva a hablar de la reputación interna de la empresa. Esa reputación que tú llegas a esa empresa o porque alguien te habló bien de ella, o porque has escuchado buenos comentarios, o porque alguien ya trabajó en ella, o porque la reconocen como buena empresa. Entonces, si yo te pregunto, oye, ¿dónde prefieres trabajar? ¿En Patitos SADCB o en Google? Y entonces probablemente vas a decir que en Google, porque tienes toda una referencia reputacional de Google durante toda la historia que han dicho que es una empresa innovadora, que se ha desarrollado, que es una gran empresa internacional. Entonces, todos esos factores también influyen muchísimo en el tema de la fidelización de talento y que hoy en día están saltando, ¿no? Vamos a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son un total paradigma para todos, de verdad. Actualmente nosotros conversamos con estas grandes empresas y todas están intentando entender qué necesitan las nuevas generaciones. Dentro de la medición de talento, nosotros, uno de los grupos de interés que entrevistamos son los universitarios o los alumnis de escuelas de negocio, que son alguien que está estudiando algún tipo de posgrado o educación continua. Y les preguntamos, oye, ¿qué atributos son los que necesitan una empresa? Porque aparte ahora ellos eligen dónde trabajar, ya no te eligen. O sea, tú eliges dónde. Antes yo iba y le preguntaba a Unilever si tenía un espacio para mí. Hoy la persona decide dónde quiere trabajar y esa es la tendencia de las nuevas generaciones, ¿no? Además que han cambiado muchísimo desde, lo hablábamos hace rato, desde los temas sociales, desde las crisis sanitarias que hemos tenido. Eso le cambia el mindset a las nuevas generaciones y también incluso las que están actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la gente busca un concepto muy llamado últimamente que es su felicidad, ¿no? Su realización como persona. Hoy la gente tiene otras prioridades. Hoy la gente ya no quiere trabajar como tradicionalmente lo hacíamos. Hoy la gente ya no crea una fidelización a largo plazo. Ya no trabajo 30 años en una empresa. Ya no tengo esa conexión o esa necesidad. Al contrario, estoy buscando constantemente ir cambiando, ¿no? Y entonces justo los jóvenes nos dicen, uno, que les gusta ir cambiando de empresas para ir como conociendo un poco de todo. No se quieren quedar como que en el mismo plano toda la vida. Dos,
Obviamente sí les interesa temas de salario, pero les interesa más la flexibilidad laboral. O sea, estos famosos nómadas digitales, gente que pueda estar trabajando desde sus casas o en esquemas híbridos, eso les interesa muchísimo. También les interesa, este dato es para apuntar para las empresas mexicanas porque prefieren trabajar en empresas internacionales y extranjeras que en mexicanas, ¿no? Entonces hay que ver por qué México no está siendo tan atractivo para trabajar para sus propias personas, ¿no? Otro punto importante es que les gustaría trabajar más en lugares donde viajen y que no tengan o sea, prefieren viajar y estar moviéndose por todos lados que la estabilidad. Entonces, fíjense cómo esas generaciones han cambiado, ¿no? Sí. Antes mi papá evidentemente buscaba un trabajo donde pudiera estar con su familia estable durante 40 años, pero hoy las nuevas generaciones no quieren eso, ¿no? Entonces, creo que esas particularidades son en donde tenemos apuntar las empresas para buscar al mejor talento que viene a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la transformación llegó para todos, en forma de trabajar, en forma de operar, en forma de negociar. Entonces, creo que eso es lo que te podría rescatar más interesante en temas de talento. Y ya bajo mi percepción, yo creo lo mismo. Yo siempre he sido de un esquema de resultados y no de tiempo. O sea, a mí nunca me llamó la atención trabajar en una empresa que tuviera que checar a las 8 de la mañana y salir a las 6 de la tarde. Prefiero una empresa que me diga, estos son tus objetivos, estas son las herramientas que tienes y llega a ese objetivo de la manera que tú creas conveniente, pero llega, ¿no? Y también trabajar en equipo creo que es algo que ha funcionado muchísimo. Esta diversidad de los equipos que atribuye tener equipos multiculturales diversos, creo que eso para mí, en mi percepción, es una tendencia muy fuerte que las empresas deben de poner en valor. Ok, buenísimo. Pues sí, creo que hay muchísimo que rescatar y definitivamente más las empresas mexicanas se tienen que adaptar a esta clase de modelos para entendiendo a la gente que lo que busca, pues para poder ser atractivas y poder fidelizar, ¿no? No retener, fidelizar ese talento. Exactamente. Justamente. Oye, y hablando de este tema que viene de reconstrucción, de que tenemos que tener cambios, ¿cómo ves ahorita todo lo que viene en enfoque de género? ¿Cómo ves las brechas generacionales? Tú lo platicabas hace un momento, ¿no? Llegar y ser mujer, dirigir una empresa, incluso hasta te llegan a tratar diferente, ¿no? Quisiéramos que no fuera así, pero la realidad es que sí es así todavía un poco, ¿no? ¿Cómo ves que viene eso todavía en las empresas? ¿Cómo ves la brecha todavía? Obviamente existe una brecha grande, muy grande. Esto es un tema social, esto no es un tema de empresas nada más. Es un tema que se tiene que atacar desde la sociedad y construir entre sociedad, gobierno y empresas, ¿no? Ese es el primer insight que puedo decir sobre esto. El segundo, ya ahora sí enfocándome en tema de brecha de género en las empresas, sí que hemos evolucionado y se los puedo decir, los números nos han favorecido en los últimos años, sobre todo donde pues ha habido una sobreexigencia de la sociedad en estos temas, porque al final del día, por eso ha llegado a reformarse el tema, porque la sociedad lo está exigiendo. Entonces, sí ha habido una mejora, sí, no la suficiente. Hablemos del número, 30% es todavía la brecha o el gap que existe, y estamos hablando de las grandes empresas, no tengo la visibilidad hacia medianas y pequeñas empresas, que probablemente pueda ser un poco más, no lo sé, pero en las grandes empresas el 30% está todavía de la brecha de género, por ejemplo, en temas de salario. ¿Cuál sería el sentido de que un hombre directivo o un gerente directivo, solamente por ser hombre, gane más que una mujer? No tiene sentido. No deberían de calificar o poner un atributo de dinero por el sexo o por el género, sino debería ser por las aptitudes, ¿no? o por la cantidad podríamos decir, de responsabilidad que tiene su papel en la empresa. Entonces, 30% en el salario de entrada. Otro dato importante es la brecha que existe, aunque sí hay empresas que ya están nivelando su cantidad de hombres y mujeres, incluso en sectores tradicionalmente de hombres, el industrial, el automotriz, el farmacéutico, el financiero, ya se está nivelando la cuota. Habrá que analizar si lo está nivelando por cuota o por de verdad valores internos, pero bueno, se está nivelando la cuota. Lo que no se ha nivelado es que aunque hay 50 y 50 o sí una similitud en cantidad de hombres y mujeres,
por ejemplo, los altos mandos se lo siguen ocupando la mayoría de los puestos hombres, ¿no? Entonces todavía la brecha ahí está, no hay tantos puestos disponibles o no hay tantas mujeres en estos puestos de alto liderazgo. Y eso que, a ver, no porque sea mujer, pero de verdad los estudios lo comprueban, que una mujer tiene aptitudes muy, muy buenas para el liderazgo, ¿no? Tiene mayor empatía, tiene una mayor organización, mayor conexión. Entonces, todavía ahí hay una brecha grande que resolver. Y esto también creo que nosotras como mujeres, por eso decía que como sociedad lo tendremos que trabajar. Hay estudios que demuestran que, por ejemplo, un hombre, cuando quiere postular a una mejor posición, no lo dudan, se lanzan. Ni siquiera les importa saber si realmente tienen las aptitudes para cumplirlas. Se lanzan y ya. Y una mujer no. Una mujer lo piensa muchísimo. Es como, o sea, somos muy exigentes con nosotras. Es como, no cumplo esas aptitudes, no tengo esto, no me da miedo. Y además sumen en las condiciones, ¿no? Obviamente una mujer que a lo mejor tiene una familia, que tiene que desarrollar varios roles dentro de su vida personal y laboral, pues se le complica que una empresa no tenga las facilidades o las adecuaciones para que ella desarrolle esos altos mandos, ¿no? Entonces creo que ahí son algunos puntos sobre la brecha de género que todavía están marcados por los números y que también están marcados porque los vives todos los días, ¿no? Sí, menos, sí, no lo suficiente, ¿no? Entonces todavía hay que empujar más, pero insisto, esto es un tema social. Esto no podemos dejarle la responsabilidad a una sola persona, entonces también el reto como empresas es cómo aporto un granito a esa sociedad, cómo hago que mis mismos colaboradores empiecen a vivir esta experiencia de la diversidad y la inclusión y que realmente lo transmitan a su sociedad. Ese es el reto, no solamente pintarte de colores cuando hay un mes Pride o decir que llegaste a la cuota, no, es realmente cómo activarlo y transmitirlo para que funcione a la sociedad, ¿no? Pero entonces lo ves más cultural, o sea, porque dijiste 2, 3 cosas que son relevantes antes de pasar a las preguntas financieras personales. Porque uno de ellos es que, como dices, el hombre naturalmente se lanza, la mujer lo piensa más, ¿no? Sí. Que ese puede ser un factor. El otro es que las empresas de pronto dicen, bueno, voy a cumplir la cuota 50-50, ya cumplí, aunque no quería, pero ya lo hice. Y lo otro es como la percepción pues, social. ¿A qué le das más peso? O sea, ¿qué crees que es algo importante o lo más importante que hay que cambiar para que ya genuinamente suceda? Mira, es que es una configuración de todo, porque imagínate que ya el tema lo podemos trabajar, el tema social y decir, sí, voy a trabajar en las mujeres para que tengan mayor confianza, para que no les dé a lo mejor este miedo llegar a estas posiciones, para postularse, para trabajar. Pero luego si la empresa no tiene las condiciones, entonces es una fusión de ambos, ¿no? Claro. Yo trabajo por el lado social, la confianza y los valores dentro de segmentos a lo mejor más vulnerables, para que tengan unas mayores herramientas para desarrollarse, pero tengo que asegurarme que la empresa tiene la estructura necesaria y la configuración necesaria para que esto suceda. Entonces, por eso te digo, es una conexión total, ¿no? Okay. Si la empresa no está preparada, si la empresa dice, cumplo la cuota, pero la realidad es que a la mera hora ni siquiera le voy a dar valor o voy a seguir sesgando esta problemática, entonces no tiene ningún sentido ni ningún avance, es una interconexión de dos. Lo que sí creo y que puede funcionar muchísimo para que las empresas empiecen a mejorar estos aspectos es la medición. Básicamente nosotros, no porque nosotros nos dediquemos a medir, pero los datos, la métrica es lo que te va a decir si estamos avanzando o estamos retrocediendo. Okay. Entonces, si tú metes factores de medición a tu empresa, vas a poder ver, preguntando también, midiendo y analizando, vas a poder ver si esto está avanzando realmente o simplemente se sigue quedando estancado. Creo que eso es uno de los puntos principales. Y el segundo, las buenas prácticas. Fíjate quién está haciendo el de al lado, fíjate qué está haciendo estas grandes empresas que están innovando y atreviéndose a cambiar. No necesariamente en otros continentes, aquí mismo en México lo hay. Entonces, fíjate qué está haciendo el de al lado y no te dé miedo compartir buenas prácticas y colaboraciones entre empresas, que esto nos va a ayudar a entender mucho el paradigma de un problema social, ¿no? Porque, insisto, es un problema social, no es un problema de una empresa, ni de 2, ni de 3, es un problema de todos, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos cosas pueden ayudar muchísimo y son de las más relevantes en estos temas de la brecha de género, ¿no? Súper.
ahora sí, las recomendaciones financieras. Sí, listo, ya para ir cerrando. ¿Qué nos puedes comentar? Algo que digas, ¿sabes qué? Yo hago esto para poder tener unas buenas finanzas, ¿no? Para poder tener una buena provisión, un buen retiro. ¿Qué hace una persona que está en este sector? Obviamente con toda la experiencia que ya tienes, que dices, esto me ha servido para mejorar mis finanzas, personalmente hablando. Mira, realmente, así siendo súper transparente con ustedes, yo mucho tiempo tuve esta desorganización financiera, ¿no? No sabía ni siquiera cuánto ganaba, ni en qué gastaba mi dinero, el famoso gasto hormiga, todas estas cosas que sabemos y hemos detectado a través del tiempo que han jugado en contra de las finanzas de las personas, ¿no? Pero afortunadamente dentro de mi familia, además de que mi papá es un gran organizador de sus finanzas, he tenido grandes amigos financieros que me decían, a ver, no, ya tienes que ponerle atención a ese punto y te tienes que organizar, ¿no? Entonces, todo empezó con un básico Excel, ¿no? Porque no, la verdad, así si me preguntas, ¿tienes toda una proyección? No, no la tengo, pero en un Excel sí que tengo identificados cuáles son todos mis gastos básicos, que son los que tengo que cubrir de cuota, y luego todos los gastos que podrían darse o que no están, ¿cómo te podría decir? Establecidos mes con mes, ¿no? Yo lo hago por mes. Entonces, primero fue organizar mis ingresos y mis egresos, ¿no? Después, dentro de mis ingresos, dentro de mis egresos, entender dónde están mis gastos principales y hacia dónde puedo ir aportando otros rubros que no necesariamente son constantes, sino que pueden ser esporádicos, ¿no? Ya que lo dimensioné y lo dividí, lo que pasa es que yo tengo una situación, a lo mejor que muchos de los que nos están escuchando la comparten. Yo tengo un ingreso fijo y además ingresos variables. Entonces esos ingresos variables son los que debes de aprender a controlar todavía más porque se te pueden salir de las manos, pero mi ingreso fijo lo uso para cubrir justo mis gastos básicos y mis gastos variables los uso para ya otras cosas que se van dando, ¿no? Desde diversión hasta prevenir temas, a lo mejor, no sé, de salud. Tengo 4 perros, entonces no tengo hijos, pero tengo 4 perros, entonces también tengo que aportar o destinar un apartado siempre para ellos, pero eso lo hago ya de otro tipo de ingresos, ¿no? Entonces, realmente lo que me ha dejado la historia es que sí o sí tienes que medir justo lo que tienes, lo que gastas, empezar a hacer, lo que a mí me ayudó muchísimo es, empecé a escuchar, yo soy muy visual y muy auditiva, entonces empecé a escuchar y a ver gente que históricamente ha tenido casos de éxito en las finanzas personales, varios líderes de opinión que están ahí hablando en las redes sociales o en diferentes medios, y los empezaba a seguir y a escuchar sus recomendaciones, ¿no? Lo que todavía no he terminado de contemplar y que sé que viene una pregunta a futuro, por eso no lo voy a decir ahorita, es justo este tema de ¿y qué pasa en 10, 20 años, 30 años? Eso todavía no lo tengo muy claro, lo estoy empezando a tener claro. Sobre todo creo que porque tenemos un panorama muy específico por las condiciones del país en las que vivimos, pero en lo básico yo les puedo decir que ha sido así. Y la verdad es que también hay una lógica en mi vida, que es darle prioridad a lo que realmente me interesa. Mis prioridades no son las mismas que las de mi papá, ni la de mi hermano, ni la de mis amigos. Y aunque tradicionalmente muchos dicen, oye, que tienes que tener ¿cómo se llama? Un bien, que tienes que trabajar. Para mí mis prioridades han sido diferentes y he clasificado mi dinero de acuerdo a mis prioridades. Regresamos otra vez a los stakeholders. Yo tengo cosas que cumplir que a lo mejor no son las mismas que otra persona, pero que para mí son importantes y relevantes. Entonces yo defino qué es lo más importante para mí y ahí voy aportando mis finanzas, ¿no? O sea, creo que eso ha sido la base de la estructura financiera que he tenido, ¿no? Entonces, basándome en eso, no me ha funcionado tan mal, creo. Aquí andamos. Creo, aquí estamos, todavía comemos, todavía tenemos perros, o sea, bien. Entonces, pero sí, obviamente creo que sí carecemos de una cultura financiera, ¿no? Eso es un hecho. O sea, como cultura no la tenemos. Nadie te dice de chiquito cómo tienes que manejar tu dinero. Hay algunos papás que sí, que desde te van sembrando la semilla, pero la realidad es que culturalmente así hay una deficiencia muy grande de cómo cuidar el dinero, ¿no? Sí, no, totalmente. Y justo, digo, adelantándonos a esa pregunta y totalmente es parte de...
el retiro en México, ¿no? Hoy sabemos, ¿no? Existen las leyes de retiro, el 73, para todos los que cotizaron antes del 1 de julio de 1997, pues que tienen su pensión con el IMSS, que si vive 100 años... Fabuloso ellos, que Sí, ya les llega claro. su dinero de nuestros impuestos, todo perfecto, no hay problema, pero... Exacto, o sea, lo que sucede hoy para todas las personas que somos millennials, ¿no? Que somos egresados de la población, la edad promedio del mexicano es de 29 años. Entonces, hoy tenemos un panorama medio difícil, ¿no? Cambia la ley, lo que ahorres es con lo que te vas a jubilar, reformas, cosas, etcétera. Pero, ¿qué perspectiva te da eso? Te voy a decir 2 puntos importantes antes de que me respondas. El primero es esto que decías, no lo has pensado, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es tan sencillo como para decir, oye, pues me quiero retirar a los 60 años y si hoy tuviera 60, con X pesos al mes viviría. Y entonces haces una multiplicación. Si multiplicas después de los 60, estadísticamente vives 20 años más. Eso que necesitas para vivir al mes lo multiplicas por 20 años y esa es la cantidad que tienes que juntar entre todos tus saberes de retiro. Ya se puede encontrar como el organismo o el método para hacerlo, ¿no? Pero principalmente pensando, y fíjate, en tu experiencia, hoy que interactúas con mucho empresario, que interactúas con mucha gente que trabaja en empresas, analistas financieros, etcétera, ¿qué perspectiva tienes de cómo va a estar la cosa en 30 añitos? Muy claro 2 cosas. Una, independientemente de las reformas que se hagan en el país, porque vivimos en una incertidumbre y eso es una realidad. Nosotros no sabemos y no podemos prever el futuro al 100%, ¿no? Es imposible entender lo que va a pasar socialmente en nuestro país y no entendemos si lo vamos a tener las mismas facilidades que nuestros papás o simplemente no. Eso no lo sabemos, está todavía la moneda al aire. Y incluso aunque se defina que sí, a la mera hora puede volver a cambiar. O sea, eso no lo deberíamos de tomar en cuenta, a mi opinión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y creo que eso es la base fundamental, empezar a generar nuestro propio patrimonio futuro. O sea, ir previendo, tener esa capacidad de sobrevivir la N cantidad de años a partir de nuestra jubilación, independientemente si nos dan dinero o no nos dan dinero el gobierno, ¿no? Eso es un hecho. O sea, vivir con la ilusión de, a lo mejor en 10 años ya se decide que sí me van a dar dinero y a lo mejor y no, ¿no? Y a lo mejor y te quitan más cosas, ¿no? No lo sabemos. Entonces, lo que sí me ha dejado claro es eso, prever el futuro en temas económicos, no tanto incluso de patrimonio. Me preocupa más tener un dinero tangible ahí que una casa para mí. Entonces, afortunadamente he conocido a grandes financieros, hablemos desde un BlackRock hasta los bancos tradicionales, hasta las propias aseguradoras, y hay algo que dice, si no tienes un plan de retiro, estás acabado. Eso es lo primero que puedo decir. Y de hecho yo sí estoy trabajando en eso, pero también saben en algo que yo creo que aporta muchísimo para los que tienen ese extra que deberíamos de tener todos, es una inversión. Si actualmente tienes una inversión, y hay muchas formas de invertir, ¿no? O sea, yo, ¿qué te voy a hablar a ti de eso? Tú eres el experto, ustedes son los expertos en esa materia, pero hay muchas formas de invertir. Incluso hasta para los millennials han sacado, hay empresas, no voy a decir nombres, pero hay empresas que han sacado modelos económicos de cajas de inversión a corto, mediano y largo plazo. Lo que yo creo que es un reto en tema de inversiones es que nosotros ya no pensamos igual que nuestros papás. No nos gusta pensar a tantos años. Lo que sí creo que si los modelos de transformación de inversión pueden ser un poco más a corto plazo, que tú veas y sientas la seguridad, no después de 20 años, que lo vas creando realmente a corto plazo, creo que esa es la clave para que las nuevas generaciones puedan invertir a futuro y que puedan tener su fondo de ahorro allí, porque necesitamos preverlo, ¿no? O sea, insisto, nadie tiene la seguridad de nuestro gobierno o de las leyes o de la fiscalización que exista, no lo sabemos. Y además, siempre hay que estar seguros de que nadie sabe qué va a pasar mañana. Si mañana nos afrontamos a algún tipo de desgracia, alguna situación en donde tengamos que invertir todo nuestro dinero, no vamos a tener un respaldo, no vamos a tener un colchón del cual tomar en cuenta o de cual sentirnos tranquilos, ¿no? O sea, de hecho, está demostrado que la ansiedad en nuestra generación, casi el 60%, 70% de esa ansiedad está provocada por los temas financieros. Sí, claro. Entonces, pues ya sabemos cómo resolver el problema, la cosa es cómo hacerlo. Entonces, creo que estos tipos de tips, o sea, yo lo que sí es, voy a invertir en mi propio
fondo de retiro, pero también en este tipo de temas que ya lo estoy haciendo, inversiones extras, ¿no? Cajitas de ahorro en diferentes panoramas de empresas que te lo ponen, CETES, o sea, hay muchas formas de invertir, los que hacen en bitcoins, qué sé yo, eso sí, para que veas, no soy experta, pero sí creo que tenemos que tener un plan B, o sea, tu plan B y tu plan C, ¿no? O sea, por cualquier cosa, porque pues no sabemos y nadie nos asegura, incluso qué tal si mañana nos quedamos sin trabajo, o sea, eso es algo que también tendríamos que pensar, ¿no? Pero bueno, paso por paso. Empezando por ahorrar, eso totalmente de acuerdo contigo. Itzel, ya vamos a terminar con las preguntas rápidas. Estas preguntas son literalmente que nos digas lo primero que te venga a la mente. No son capciosas ni nada, ¿no? Son recomendaciones de inversión. Entonces, bueno. Tengo hambre, entonces seguro va a decir tacos. Sí. Y de hecho una pregunta te lleva a eso, a tacos. Ok, perfecto. ¿Cuál es la principal herramienta que utilizas para administrar tus finanzas? Excel. Ok. ¿Cómo decides en qué invertir tu dinero? Poniendo prioridades de lo que me gusta. Ok. ¿Qué porcentaje de tus ingresos recomiendas invertir tanto para retiro como para los otros proyectos que dijiste? 25-30%. Ok. ¿Qué consejo financiero le das a alguien que apenas está entrando a trabajar? Ahorren, por favor. Lo más importante. Y la última, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto es en toda la extensión de la palabra. Así digas, educación, no sé, compré CETES hace 20 años, compré un Bitcoin en 2013. O sea, ¿cuál crees que no necesariamente sea bursátil? ¿Cuál ha sido la mejor inversión que has tenido en tu vida? Esto sí la voy a romantizar. En mí. Básicamente creo que sí es muy importante todo lo que está pasando al exterior, todo el tema empresarial, CETES, finanzas, sí. Pero si las personas no estamos bien con nosotras mismas, no vamos a rendir en nada, ¿vale? Entonces, creo que la mejor inversión es en ti, en estar bien emocionalmente, físicamente. Si algo nos ha enseñado la vida es que si nosotros no cuidamos de nuestro cuerpo, de nuestra mente y nuestra alma, nadie lo va a hacer. Y sin esa parte tangible, no hay intangibles, no hay dinero, no hay nada. Entonces, la mejor inversión ha sido en mí. Y eso también obviamente ya involucra muchas aristas, ¿no? Involucra pues mi familia, en este caso para mí mis perros, que han sido mi vida hasta ahora, mi trabajo, pero lo resumo en mi mejor inversión he sido yo misma, ¿no? Ok, buenísimo. Itzel. Ahorita vemos si sí pasaste el test. ¿Cuántos aquí en el cubo? Sí, va a salir al ratito. Oye, no, pues muchísimas gracias por el tiempo, gracias por estar aquí. Y no sé, ¿alguna recomendación o algo más que quieras añadir para la gente que nos ve? Creo que básicamente son dos cosas. Insisto, no es romantizar las cosas, pero creo que es el sentido de todo, ¿no? Primero, el estar bien como personas, porque si tú estás bien, lo transmites hacia el exterior, hacia tu trabajo, hacia tus amigos, hacia tu familia, hacia todo, rindes más. Y por eso, básicamente, las empresas tendrían que trabajar también en poner al centro de las decisiones a la persona. Todo lo que funciona alrededor es por la persona. Entonces, si la persona no está bien, nada va a funcionar. Creo que puedo concluir con más bien el entender que si nosotros no estamos bien, nada está bien, el que tenemos que contribuir como sociedad. Estamos en momentos drásticos, terribles en muchos aspectos, medioambientales, sociales. Si seguimos pensando que somos únicos en el planeta y no nos importa lo que está pasando alrededor, estamos perdidos. No vamos a tener ni siquiera dónde vivir, ni con quién convivir. Entonces, yo soy de las personas que genera granitos de arena que parecieran que no impactan, pero sí van a tener un impacto. El buenos días que dices, tu buen comportamiento, la ayuda que le diste a una persona, la pequeña aportación de ese día que pudiste contribuir hacia alguien que a lo mejor no tenía que comer, un perrito que viste en la calle, qué sé yo. La apuesta que tú quieras tener, o sea, la lucha que tú quieras agarrar, pero tener una lucha, porque si no, no vamos a salir de esta sociedad y de estos problemas tan grandes en los que vivimos. Y el tercero, pues básicamente es en tu búsqueda de crecimiento, de éxito, de felicidad, que cada quien tendrá su propia concepción. Yo no creo en una fórmula perfecta, cada quien tendrá y definirá que para cada persona qué es el éxito, qué es la felicidad. Pero sí darte cuenta que si algo no está funcionando, no tengamos miedo a cambiarlo, cámbialo. No es el camino, no importa.
O sea, si no querías ir financiero, no importa, igual y querías ser veterinario, no pasa nada. Busca el camino que te haga feliz, porque además está comprobado que si tú eres feliz, las cosas salen bien y ya todo lo demás viene por consecuencia, ¿no? Entonces, para mí sí me gusta romantizar esta parte, porque a veces nos enfocamos mucho en lo que la sociedad nos ha dicho durante mucho tiempo, pero la realidad es que con tanta transformación en estos últimos años, ya ni siquiera hay fórmulas exactas, ¿no? Entonces, sí hay buenas prácticas, sí, pero no hay una fórmula exacta. Entonces, yo creo que esos 3 puntos para mí son los más importantes, ¿no? El desarrollarte, el apostar por ti, el ver a la sociedad alrededor y contribuir con un granito de arena, y por último, buscar lo que realmente te hace feliz en esta vida. Súper. Itzel, muchísimas gracias por el tiempo. No, hombre, gracias a ustedes por la Gracias. invitación. Y pues nada, nos vemos pronto.